Bueno, agradecemos mucho a Rosario Espinal, politóloga, analista de la situación de nuestro país institucional y política, el que pueda estar con nosotros, sobre todo en estos momentos en que está viviendo el país de mucho debate, momentos políticos muy complejos, aunque parece que es una coyuntura que se va a extender. Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hacer esta reflexión con un cafecito Santo Domingo, el que te invitamos. Gracias, Rosario. Gracias. Bienvenida. Son muchos temas en la agenda política, pero sin dudas el más relevante en estos momentos es el que tiene que ver con el discurso del pasado lunes del presidente Danilo Medina. Un discurso donde ya él al fin define su posición con el tema de la reforma constitucional y eso hace que los ánimos cambien, que haya una nueva situación política que implicaría redefinición de muchas cosas, pero quisiéramos comenzar en términos generales con tu evaluación de ese discurso y del impacto que puede tener en la vida política del país. Sí. Bueno, antes de entrar en el tema, yo quisiera felicitar el comentario, felicitarte a ti y el comentario que hizo Pancho antes de esta sección sobre todo el debate que se ha dado en el país con la orden del Ministerio de Educación sobre perspectiva e igualdad de género y el comentario que hacían sobre la visita que hizo al país Agustín Laje. Es lamentable, es vergonzoso que figuras de la jerarquía de la Iglesia Católica promuevan, traigan, pasen por los medios de comunicación e instituciones públicas a Agustín Laje. Una persona que anda por toda América Latina propagando ideas que van en contra de la igualdad de género, es decir, de la igualdad entre hombres y mujeres. Así es. Yo creo que hay muchos problemas en la sociedad a la que la iglesia debe dedicar sus esfuerzos, o las iglesias en general, y su objetivo debe ser promover la igualdad, no promover una figura que lo que anda es criticando fundamentalmente los derechos por los cuales hemos luchado las mujeres. Así que los muy felicito, atinado tu comentario. Los felicito por el comentario que precedió esta sección. Gracias, Rosario. Realmente hay una ideología de la desigualdad y hay una ideología de la igualdad. Exacto. Y lo que lo que estamos promoviendo en muchas mujeres es una ideología de la igualdad. Y eso es lo que quieren pues caricaturizar, dañar, criticar, y eso es lo que buscamos, la igualdad. Así que quería decir eso antes de pasar a hablar de política, macropolítica. Además de la política electoral hay otros temas. Claro, todos esos son temas políticos. Atacar los derechos de igualdad que promovemos muchas mujeres es política. A partir de una ideología política que está haciendo mucho daño y está creciendo lamentablemente que es en el una mundo. Ideología de la desigualdad. Que es una ideología de la desigualdad. Hay que ponerle nombre a las cosas. Ellos hablan de ideología de género y la dañan y inventan mentiras y de todo. No, hay una ideología que promueve la desigualdad y que es la que ha predominado históricamente. Y hay una ideología que promueve la igualdad, que es la que tratamos de avanzar para que haya igualdad realmente entre hombres y mujeres. Los mismos derechos igualdad para todos. De derechos, igualdad de oportunidades. Así es, así es. Así es que bueno, analicemos el ámbito político. Ahora, su evaluación después del discurso del presidente Medina. Sí, bueno, como yo planteo en mi artículo periodístico de hoy, realmente creo que fue una decisión inteligente de Danilo Medina, anunciarle al país que él no va a buscar una repostulación en el 2020, lo cual hubiese implicado una reforma constitucional para ese propósito. Entonces, creo que eso es positivo por varias razones. Una, porque, bueno, baja muchísimo el nivel de tensión que había en el país y de expectativas y demás, pero también porque es tiempo de que se comience a transformar una larga historia caudillista en el país.
Aquí siempre quieren perpetuarse los presidentes cuando llegan al poder, pero también los que salen por alguna razón quieren volver. Ahí tenemos el caso de Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Ambos han sido postulados 3 veces en el pasado. Leonel Fernández gobernó 3 veces, Hipólito Mejía de las 3 logró ganar 1, pero si van otra vez como precandidatos, que es lo que hasta ahora suponemos, estarían ahora en su cuarta, en su cuarto intento de ser candidatos presidenciales de sus respectivos partidos. Eso tampoco es saludable. Entonces yo creo que hay que comenzar a cortar con esa idea de que siempre hay que perpetuarse en el poder. Los políticos en este país tienen que aprender que después de pasar por puestos públicos hay otros trabajos que quizás no sean tan entretenidos, que quizás no tengan tanto poder, pero hay otras cosas que hacer. Y el país necesita médicos, abogados, maestros, administradores de empresa, ingenieros, ganaderos, agricultores. El país necesita de todo. Entonces, no siempre tienen que pensar que si son senadores quieren todos seguir siendo senadores, si son diputados lo mismo, si son alcaldes, regidores, lo que fuera. No, hay otras actividades que pueden hacer. No hay duda, Rosario, de que baja la tensión, ha bajado un poco la tensión en el pueblo dominicano después del anuncio del presidente Medina de que no se va a repostular, pero no parece indicar que sea así a lo interno del PLD. El propio discurso del presidente Medina señala, de su viva voz, de que fue maltratado, de que hay un sector al cual denominó una minoría que lo maltrató, que lo desconsideró. Todo parece indicar que podría desatarse una lucha ahora a lo interno del PLD que pudiera agudizarse. Sí, el discurso lo que hace es que Danilo se sale, él como opción de candidatura para el 2020. Pero incluso, paradójicamente, el escenario electoral es más complicado ahora, es más incierto que lo que era el lunes, porque en la psiquis política dominicana tiende a prevalecer la idea, bueno, si un presidente quiere repostularse, lo va a hacer como quiera, va a lograr su objetivo, y si logra ser candidato, ya gana. O sea, existe como esa idea en muchos dominicanos. Entonces, el hecho de que ya Danilo Medina no va a ser candidato en el 2020 abre la compuerta en el PLD. ¿Quién va a ser el candidato del PLD? Del lado del leonelismo ha prevalecido la idea de que si ellos lograban bloquear constitucionalmente la posibilidad de que Danilo Medina fuera el candidato, entonces, de manera natural, el candidato sería Leonel Fernández. Esa es la idea que ha predominado en el leonelismo. Y me parece que es un cálculo problemático, porque no necesariamente es así. El discurso ya lo sugirió. Así es. O sea, el discurso habló de una mayoría y una minoría en el partido. Pero además se habló de sangre nueva. Claro, hay un relajo por ahí en las redes de que, bueno, sangre nueva, ¿quiénes? Todos esos viejos que hace tiempo que son funcionarios. Bueno, sangre nueva en el sentido de que sería una figura nueva. Poner a funcionar la fábrica de presidentes. Exactamente, que el mismo Leonel Fernández habló de eso. Entonces yo creo que en el discurso de Medina, además de él decir que no va de la manera que lo dijo, entonces también está el factor de que hay una mayoría y una minoría en el PLD, que esa minoría estuvo en contra del gobierno, eso lo dijo claramente, y que hay sangre nueva. Entonces yo creo que el mapa del PLD está dicho con mucha claridad en ese discurso. Claro, hay interrogantes. ¿Qué va a hacer el danilismo con la precandidatura presidencial? Así es. Ellos no pueden ir con 6, 7, 5, 4, ni siquiera 3, ni siquiera 2. Ellos tienen que lograr un acuerdo, esa facción,
y llevar una precandidatura que pueda competir con Leonel Fernández. Es de la única manera que ellos pueden, digamos, realmente competir, porque si no se fracciona el voto y entonces ahí pues sería más ventajoso. Parece para que la Leonel reunión de Fernández. ayer iba en esa dirección con Danilo Medina, ¿no?, de estos precandidatos. Sin embargo, queda la pregunta, ¿qué va a pasar con esa candidatura o potencial candidatura de la vicepresidenta de la República, que en varias ocasiones se ha presentado o como el puente o como la tercera vía, etcétera, etcétera? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que pasa es que Margarita Cedeño es parte de ese grupo, en el sentido de que ella también aspira y de que ella también sería parte de esa camada de sangre nueva, digamos, o sea, como figura presidencial, no porque sea nueva porque apareció ayer, sino porque no ha sido presidenta. Ahora, ella tiene una situación especial, ella es la esposa de Leonel Fernández. Entonces, su destino político ha estado marcado y está y estará marcado por esa relación con Leonel Fernández. Para ella ser candidata o precandidata escogida de todo ese grupo, sería muy difícil que la escojan para enfrentar a Leonel Fernández. Nada en la vida es imposible, pero es como extraño. Bueno, sería entonces, ese es el problema que enfrenta Margarita, que ella, o sea, su destino político está muy atado al de Leonel Fernández, y si es para enfrentar a Leonel Fernández, entonces es difícil que la escojan a ella. Pero no hay duda de que Danilo Medina en su discurso insinúa de que va a potencializar un delfín de todos los candidatos que están aspirando, unos 7 que ya se han declarado de que tienen aspiraciones. Se reunió ayer con algunos de ellos en el Palacio Nacional, pero ¿qué posibilidad hay de que Danilo pueda endosar su liderazgo? Porque tenemos referente, en el 2011 Leonel tenía 2 millones de votos, carretillas por doquier, en un acto masivo, y aún así hubo que crear 3 frentes para salir a las calles por la candidatura de Danilo Medina, que es el actual presidente. ¿Se endosaría Danilo Medina su liderazgo, sus votos a uno de estos delfines? Mira, el liderazgo no se endosa así, como que mira, yo te doy mi liderazgo y ahí y ya tú caminas. No. A Leonel Fernández le endosó, entre comillas, el liderazgo Juan Bosch y Balaguer. Correcto. Todos los políticos tienen algún tipo de apoyo que es crucial. Danilo Medina en el 12 recibió el apoyo finalmente, después de un vaivén de Leonel Fernández. Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco recibieron el apoyo de Peña Gómez. El mismo Hipólito, aunque ya Peña Gómez había muerto, pero incluso muerto, Peña Gómez endosaba, digamos, el liderazgo de Hipólito Mejía en las elecciones del año 2000. O sea que la idea de que el liderazgo no se endosa es relativa. Es verdad que tú no le puedes dar a nadie tus cualidades, tus atributos, pero por otro lado hay apoyos que cuentan. Entonces, si se escoge bien la figura, aunque no haya sido esa figura fogueada anteriormente en una contienda, si esa persona recibe el apoyo mayoritario del PLD y de Danilo Medina, ese es bastante endoso. Ya quisiera cualquiera claro, recibir ese tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque el partido te va a apoyar. Ajá. Yo creo que más que el endosar, la pregunta es, ¿hasta dónde la ciudadanía está dispuesta en el 2020 a seguir apostando mayoritariamente al PLD o no? Yo creo que esa es la pregunta central. Y el PLD es un partido que ya lleva muchos años en el poder. Un partido que lleva muchos años en el poder tiene que tener mucho cuidado en cómo se presenta,
porque no todo es comprable. Aquí muchas veces yo oigo a la gente opinando como si tú puedes comprarlo todo, si tú puedes comprar los legisladores, si tú puedes comprar el electorado, bla, bla, bla. No, no todo es comprable. Claro. Tú no puedes comprar 7 millones de personas que estén en un padrón electoral. Tú puedes comprar en un municipio pequeño 500 Exacto. personas, es verdad. Tú le puedes dar 1,000 pesos o lo que fuera a 500 personas por aquí, a 300 personas por allí, para influir unas elecciones pequeñas de un alcalde en un municipio pequeño, algo así. Pero tú no puedes comprar 7 millones de votantes o lo que fueran a votar dentro de un padrón. Correcto. Entonces, el desafío que enfrenta el PLD es cómo presentar una renovación, porque el PLD se benefició en el 2016, en las elecciones del 2016, el PLD se benefició grandemente del hecho de que Danilo Medina registró en su primer periodo de gobierno un alto nivel de aprobación por políticas públicas. ¿Por qué? Porque asumió el 4% Claro. para la educación, una demanda que estaba ahí planteada en el 2010, en el 2011, que fue tema central en el 2012. Entonces, cuando él asume el 4% y destina en el presupuesto del año 2013 el 4%, pues eso le ganó mucho apoyo. Le ganó mucho apoyo el asunto de la Barrigol. Exacto. Le ganó mucho apoyo el asunto de Bahía de las Águilas. O sea, hubo políticas públicas, las visitas sorpresas. Ajá. O sea, todo eso le ganó mucho apoyo en el periodo 2012-2016 y eso favoreció la posición del PLD en las elecciones del 2016. Este periodo es más complejo, Ya. porque este periodo ha estado afectado por escándalos de corrupción, sobre todo el escándalo de corrupción Odebrecht. Y la misma situación interna de confrontación del PLD, pero sí me gustaría ver en ese escenario entonces qué posibilidades y oportunidades tiene una oposición que uno siente, bueno, hasta hace algunos meses, a lo mejor ya la situación ha cambiado, pero que no se había consolidado o crecido lo suficiente para enfrentar al PRD al PLD, y estamos hablando del caso específicamente del PRM, pero vamos a hacerlo, Rosario, con tu permiso, después de la pausa. Bueno, continuamos en esta interesante entrevista con Rosario Espinal y quedó sobre la mesa la pregunta de cómo queda la oposición, el principal partido de oposición PRM, frente a esa situación que tú has estado describiendo, Rosario. Sí, mira, el PRM tiene un inmenso desafío. El PRM obtuvo casi el 35% de los votos en el 2016. Eso quiere decir que para ganar elecciones necesita algo más del 15%, aumentar algo más del 15% de los votos. Para un partido aumentar 15%, 16% de los votos, tiene que robarle muchos votantes a el PLD. Porque el 97% del electorado dominicano en el 2016 votó o por el PLD o por el PRM o sus aliados. O sea, aquí hay una altísima concentración del voto en las dos principales opciones electorales. Entonces, el PRM tiene que quitarle al PLD 15-16% de los votos. Ahora mismo, o en los últimos tiempos, al PRM le ha estado lloviendo café, como diría la canción de Juan Luis. Le ha estado lloviendo café por el problema, la disputa, los conflictos que tiene el PLD. Y yo siempre he planteado que para que el PRM crezca con su estructura actual y su liderazgo actual, tiene que lloverle café de otro lado. Es decir, o una crisis económica o un conflicto fuerte en el PLD, o sea, algo externo al PRM. Es lo único que puede hacer crecer el PRM. ¿Por qué? Porque el PRM no tiene un liderazgo impactante. Además, a la fecha, y estamos fines de julio, no se sabe si el candidato va a ser Luis Abinader o Hipólito Mejía. Que las encuestas marquen a Luis Abinader muy por encima, sí es verdad, pero no se sabe. Y las afinidades políticas van a depender
de quién de esos dos sea el candidato. Para las capas medias no es lo mismo uno que el otro. Entonces, al PRM le va a dar dificultad todavía establecer una clara base electoral porque no se sabe quién es su candidato presidencial. O sea, que primero tienen que aclarar quién es su candidato presidencial y eso no lo harán hasta octubre. Hasta octubre, sí. Porque ellos tienen una primaria cerrada donde hay más, pero bueno, esas son las dos figuras principales, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Entonces, cuando eso ocurra, es que el PRM puede realmente trazar una estrategia electoral en función de quién va a ser su candidato. La gente está asumiendo que va a ser Luis Abinader y es lógico que lo asuma porque las encuestas le dan preferencia a él, pero no se sabe todavía. Son unas elecciones internas. Entonces ellos, cerradas. Son unas primarias cerradas. Entonces hay que esperar a ver quién va a ser el candidato del PRM para saber qué segmentos del electorado pueden enfilarse hacia el PRM. O sea, que eso, digamos, que obstaculiza un tanto el despegue rápido y fuerte del PRM. Porque el PRM necesita un despegue rápido y fuerte. Si no, tiene que seguir esperando que le llueva café, es decir, que venga de otro lado el factor o los factores que contribuyan a su aumento en preferencias electorales. Y un factor, porque tú lo analizabas hace un momentito, pero uno se pregunta si el siguiente factor puede convertirse en esa lluvia de café y es el tema de la corrupción, el rechazo y la lucha contra la corrupción que ha habido en el país durante los 2 últimos años, sobre todo con el movimiento Marcha Verde o las opiniones que dice y hace la gente en las encuestas, que comienza a situar el tema de la corrupción como uno de los problemas más graves en el país. Antes no ha tenido relevancia en materia electoral. ¿Tú crees que sí, que esta vez ese es un tema que el electorado va a tener en cuenta para ejercer su voto? Indiscutiblemente el tema corrupción tiene un impacto político electoral en esta coyuntura. No siempre es así. Yo creo que en este proceso político el tema corrupción sí tiene un impacto, sobre todo porque el PLD ha gobernado muchos años, entonces muchos de los actos de corrupción ya van al PLD. La gente se olvida, por ejemplo, ya la gente se olvidó la corrupción que había aquí en el reformismo. Sí. O sea, es tal que dirigentes reformistas fueron a una marcha verde reciente. Y uno se queda como, ¿y qué fue? Sí. Que se olvidaron de la historia de este país. Se borró la historia. Con todo y su color rojo. Que en el post-trujillismo el artífice de la corrupción de este país fue Balaguer y los reformistas. Y ahora dice que en una marcha verde uno se queda como, ¿y qué pasó aquí? Sí. Pero bueno, entonces la gente tiende a olvidar la corrupción pasada. Ya se diluye la corrupción en la psique política del reformista, del mismo PRD. Entonces el PLD carga con una fuerte dosis de responsabilidad de los actos de corrupción porque ha estado gobernando ahora. Así que sí, eso va a tener un impacto, sobre todo en capas medias, porque es donde el PLD ha perdido mayor apoyo. O sea, las capas medias sí quisieran mayor transparencia, es donde más, digamos, cala ese discurso. De todas maneras, yo creo que hay que esperar para tener una mejor. A mí muchas veces me para la gente en los lugares, en el súper, lo que sea, que bueno, ¿y quién va a ganar en el 2020? Digo, bueno, es que no se sabe quiénes son los candidatos todavía, claro. Ni siquiera, hasta que no sepamos quiénes son los candidatos es posible hacer proyección. Pero creo que está todo este proceso fluido. Los partidos enfrentan sus desafíos ahora de elegir sus candidaturas. Yo creo que todo se va a desenvolver más o menos bien. ¿Usted vislumbraría un acuerdo entre las dos tendencias a lo interno del PLD que ponga fin quizá a las diferencias y que el PLD pueda concurrir unido a las elecciones del 20? Pues mira, no lo sé, la verdad, yo no lo sé porque, mira, es difícil eso, la verdad es difícil de saber. Yo creo que al punto en que han llegado es difícil que ocurra, pero uno nunca sabe al final. Pasó en el 2015 y finalmente se pusieron de acuerdo. Lo que pasa es que aún se diera, ellos han llevado el conflicto muy lejos ya. Bueno, entonces ya ellos han llevado el conflicto a un punto que ha sido negativo, que está siendo negativo para el PLD. Entonces, si se van a arreglar,
perdieron demasiado tiempo en sus conflictos. O sea que aún en el caso en que se arreglen, ya le han hecho mucho daño al PLD. Y cuando tú te haces mucho daño en un conflicto, aún tú te arregles, lo más probable es que ese arreglo sea muy temporal. Es muy difícil, y tú lo puedes ver en una relación entre dos personas. Sí. Si se hicieron demasiado daño, realmente, aunque se arreglen y lo intenten, difícilmente que el arreglo dure. Yo creo que el PLD ha llegado a esa situación. Rosario, estamos terminando ya prácticamente, pero no quisiéramos que te vayas sin que de manera general y a partir del contexto político que estamos viviendo, ¿cuáles consideras tú que siguen siendo los principales retos institucionales para que la República Dominicana se encamine a consolidar definitivamente su sistema político democrático? Mira, yo creo que aquí, y voy a usar el término clase política, que es un tanto ambiguo, pero vamos a decir las dirigencias políticas, sobre todo de los partidos principales, PRM, PLD, en este momento histórico, yo no sé el futuro que va a deparar. Yo creo que la dirigencia política del PLD y del PRM tiene que asumir este país y sus problemas con mayor responsabilidad. Yo creo que aquí hay muchas oportunidades para mejorar las condiciones de vida del país, el sistema institucional, pero ellos tienen que aportar, ellos tienen que comprometerse con eso y asumir que ellos son la mayoría política. Lo demás es mucho ruido. Y a esos que hacen muchos ruidos por fuera se le da demasiado espacio y poder. Pero realmente las dos fuerzas políticas que hay en este momento histórico son el PLD y el PRM. Y si esas fuerzas se descalabran, probablemente la situación va a ser peor que mejor. Yo sé que hay mucha gente que apuesta al descalabro de todo. Sí, yo soy de las personas que pienso que es mejor avanzar con estabilidad que apostar al desastre, al caos, porque supuestamente de ahí va a salir algo bueno. No, normalmente de ahí no sale nada bueno. Bueno, se nos agotó el tiempo, así es. Muchísimas gracias, Rosario, por tu participación hoy, tus análisis siempre interesantes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que mañana, nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.